Bienvenido a una lección sobre la ley de cosenos. En esta lección derivaremos la ley de cosenos, y también resolveremos triángulos usando la ley de cosenos. Un triángulo que no es un triángulo rectángulo se llama triángulo oblicuo. Hasta ahora solo hemos podido resolver triángulos rectángulos. Sin embargo, la ley de cosenos nos permitirá resolver triángulos oblicuos y resolver nuevos problemas de aplicación. Sin embargo, para aplicar la ley de los cosenos, se nos debe dar un ángulo lateral que signifique dos lados. Y se conoce un ángulo incluido o lado lateral, lo que significa que se conocen los tres lados. Los triángulos oblicuos con la siguiente información se pueden resolver usando la ley de los senos. Ángulo de ángulo lateral o ángulo de ángulo lateral, así como ángulo lateral lateral. Y ahora echemos un vistazo a la ley de los cosenos. Para cualquier triángulo con ángulos en mayúscula, B y C, y lados minúsculas A, Vic, la ley de cosenos puede expresarse en cualquiera de estas tres formas. Y hay algunos patrones aquí en las ecuaciones que deberían hacerlos más fáciles de recordar. Mirando el lado derecho, cualquier ángulo que se use en la función coseno, el lado opuesto se usa en el lado izquierdo de la ecuación y ahora enfocándose en el lado derecho de la ecuación, observe que tenemos b al cuadrado más c al cuadrado, tenemos b veces c aquí. Si tenemos un cuadrado más c cuadrado, tenemos un tiempo c aquí. Y luego, si tenemos un cuadrado más b al cuadrado, tenemos a veces b aquí. Reconocer estos patrones debería hacer que sea más fácil recordar la ley de los cosenos y ahora derivemos la ley de los cosenos. Comenzando con un triángulo oblicuo ABC, construimos una altitud a partir del vértice C que forma un triángulo rectángulo a la izquierda y a la derecha, donde sí etiquetamos la pata del triángulo rectángulo en el lado derecho X, dado que la longitud del lado ABC, la pata en el otro triángulo rectángulo tendría el triángulo rectángulo a la izquierda. Ser C menos X que ya está etiquetado aquí. Y ahora para comenzar nuestra prueba, nos enfocamos en el triángulo rectángulo a la izquierda, y aplicamos el teorema de Pitágoras que nos da b al cuadrado es igual a y al cuadrado más la cantidad c menos x al cuadrado, que está aquí en la prueba. El siguiente paso es expandir el cuadrado de c menos x, lo que nos da c al cuadrado menos 2cx más x al cuadrado. Ahora para el siguiente paso con aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo en el lado derecho, lo que nos da un cuadrado igual a x cuadrado más, y cuadrado al cuadrado que se muestra aquí a la derecha y observe cómo nuestra ecuación tiene y al cuadrado más x al cuadrado, por lo que ahora sustituimos un cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado, lo que nos da una tercera ecuación. Ahora sabemos que b al cuadrado es igual a un cuadrado más c al cuadrado menos 2cx. Ahora, usando el triángulo a la derecha nuevamente, observe el coseno del ángulo b es igual a la razón del adyacente asignado a la hipotenusa que nos da el coseno b es igual a x dividido por a. Si multiplicamos ambos lados por a, tenemos x igual a un coseno b. Así que ahora realizamos una sustitución por x, sustituimos un coseno b por x, lo que nos da la cuarta línea, y ahora simplificando tenemos b al cuadrado es igual a un cuadrado más c al cuadrado menos 2a por coseno b, que es una de las formas de la ley de cosenos. Y usando un proceso similar podríamos llegar a los otros dos formas de la ley de cosenos. Ahora que tenemos la ley de los cosenos, veamos algunos ejemplos. Se nos pide que resuelvamos el triángulo ABC si el ángulo B tiene 73.1 grados, el lado A tiene 24.2 pies, y el lado C tiene 43.7 pies. Etiquetemos la información en el triángulo. Observe cómo tengo un ángulo lateral y, por lo tanto, podemos usar la ley de cosenos. Y debido a que tenemos el ángulo B, sabemos que podemos encontrar la longitud del lado B usando la segunda forma de la ley de cosenos. Por eso es importante recordar que cualquier ángulo usamos en el lado derecho, el lado opuesto está en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa que b al cuadrado es igual a un cuadrado más c al cuadrado, que es 24.2 al cuadrado más 43.7 al cuadrado menos 2 veces a veces c veces coseno b. Nos da menos 2 veces 24.2 veces 43.7 veces coseno de 73.1 grados. Y ahora tenemos que ir a la calculadora. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que estamos en modo de grado presionando la tecla modo y observe en la tercera fila. Estamos en el modo verte.
Volviendo a la pantalla de inicio, ahora ingresamos el lado derecho de la ecuación. Y presiona Enter. Este es un valor de b al cuadrado, así que este es un valor de b al cuadrado. Redondeemos esto a 4 decimales, pero luego también lo almacenaremos en la calculadora para que podamos tener el valor exacto. Entonces tenemos 1880.4716 con 4 decimales. Ahora para encontrar b tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y volvemos a la calculadora, pero sí. Tomar la raíz cuadrada de un valor redondeado tendremos más de un error, así que vamos a guardar esto. Presionando Store, almacénelo en b presionando alfa x. Ingrese y ahora tomaremos la raíz cuadrada de b para obtener un valor más exacto. Entonces presionaremos la segunda x al cuadrado de alfa y Enter. Esto será más preciso que sacar la raíz cuadrada de 1880.4716 aunque redondeamos el resultado a un decimal. En ambos casos obtenemos b como aproximadamente 43.4 pies. Sigamos adelante y etiquetemos esto. Y ahora que tenemos un ángulo de la longitud del lado opuesto, podemos usar la ley de los senos para determinar la medida del ángulo A o la medida del ángulo C. Usemos la ley de los senos y determinemos la medida del ángulo A. Usando la ley de los senos tenemos el seno del ángulo A dividido por la longitud del lado opuesto que es 24.2. Debe ser igual al seno del ángulo conocido, que es el seno de 73.1 grados dividido por la longitud del lado opuesto que es aproximadamente 43.4. Ahora crucemos, multipliquemos y resolvamos el seno A y luego resolvamos el ángulo A. Multiplicación cruzada tenemos 43.4 veces el seno del ángulo A es igual a 24.2 veces el seno de 73.1 grados. Ahora dividimos ambos lados por 43.4. Simplificando tenemos el seno del ángulo A es igual al cociente de la derecha. Ahora para resolver por un tomamos el seno inverso O de ambos lados de la ecuación, lo que nos da un ángulo de which gives us angle A es igual al seno inverso del cociente. Y ahora volvamos a la calculadora. Y cuando ingresamos 43.4 debemos usar el valor más preciso redondeado a 4 decimales o la raíz cuadrada de b. Entonces presionaremos secant sine para seno inverso y luego necesitamos el numerador entre paréntesis, por lo que tenemos paréntesis abierto 24.2 veces el seno de paréntesis cerrado de 73.1 grados. Para la función seno, paréntesis cerrado para el numerador. Luego necesitamos dividir esto por 43.3644 o la raíz cuadrada de b. Voy a usar la raíz cuadrada de b, así que secant x al cuadrado. Alfa flecha derecha, paréntesis cerrado y Enter. Entonces el ángulo A es aproximadamente 32.3 grados. Ahora, a partir de aquí, sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, y si nuestro ángulo C es igual a 180 grados menos la suma de 73.1 grados y 32.3 grados, que es 74.6 grados. which is 74.6 degrees. Y ahora el triángulo está resuelto. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. En este ejemplo, se nos dan las longitudes de los tres lados, comencemos etiquetando cada lado. Y ahora determinemos la medida del ángulo más grande, que en nuestro caso sería el ángulo C porque el ángulo C es opuesto al lado más largo, lo que significa que usaremos esta versión de la ley de cosenos donde el ángulo C está en el lado derecho de la ecuación. C al cuadrado es 59.3 al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, que es 25.4 al cuadrado más 42.8 al cuadrado y luego menos 2. Veces a veces b veces coseno c que es 2 veces 25.4.
veces 42.8 veces coseno C. Y ahora necesito resolver esta ecuación para el coseno C, así que primero restemos 25.4 al cuadrado, y 42.8 al cuadrado. Esto nos dará 59.3 cuadrados menos 25.4 cuadrados. Menos 42.8 al cuadrado es igual a negativo 2 veces 25.4. Veces 42.8 veces coseno C. Y ahora para resolver el coseno C, dividimos ambos lados por este producto. Simplificar este cociente es igual a 1 que nos da el coseno C es igual al cociente de la izquierda. Ahora para resolver C tomamos el coseno inverso en ambos lados. Cosine on both sides. Simplificando en el lado derecho ahora tenemos el ángulo C. El ángulo C es igual al coseno inverso de este cociente. Ahora vamos a la calculadora. Ingresamos el segundo coseno para el coseno inverso, y luego necesitamos el numerador y el denominador entre paréntesis. Entonces tenemos paréntesis abierto y el numerador. Paréntesis cerrado y luego dividido por el denominador entre paréntesis. Paréntesis abierto, el denominador. Paréntesis cerrado para el coseno inverso y enter. El redondeo a un ángulo decimal C es aproximadamente 118.6 grados. Pero almacenemos este ángulo exacto en la variable C. Hacemos esto presionando store y luego alfa program para C. Y luego enter. Así que de nuevo tenemos C es aproximadamente 118.6 grados. Sigamos y etiquetemos esto en el triángulo, y ahora porque tenemos un ángulo y la longitud. Del lado opuesto, podemos usar la ley de los senos para determinar la medida del ángulo A o la medida del ángulo B. Usemos la ley de los senos para determinar la medida del ángulo A. Usando la ley de los senos tenemos el seno del ángulo A dividido por la longitud del lado A que es 25.4. Debe ser igual al seno del ángulo conocido que es aproximadamente 118.6 grados. Usaremos la medida exacta cuando vayamos a la calculadora. Y luego dividido por la longitud del lado opuesto, que es 59.3. Y ahora sigamos adelante y multipliquemos y resolvamos el seno A. Esto nos da 59.3 veces el seno del ángulo A es igual a 25.4. Veces el seno de 118.6 grados. Ahora dividimos ambos lados por 59.3. Simplificar que tenemos seno A es igual al cociente de la derecha. Y ahora tomamos el seno inverso de ambos lados de la ecuación para resolver el ángulo A. Lo que nos da la medida del ángulo A es igual al seno inverso de este cociente. Y ahora volviendo a la calculadora. Ingresamos secant sine para seno inverso, y luego necesitamos el numerador entre paréntesis, por lo que tenemos paréntesis abierto. 25.4 veces el seno, ahora no queremos usar 118.6. Podríamos usar este valor aquí con 4 decimales, porque tenemos el valor exacto en C. Presionaremos programa alfa para C, paréntesis cerrado para la función seno, paréntesis cerrado para el numerador y luego se divide entre 59.3 paréntesis cerrado y enter. El ángulo A es de aproximadamente 22.1 grados. 1 degrees. Ahora podemos encontrar la medida del ángulo B porque sabemos que la suma de los ángulos interiores debe ser de 180 grados y, por lo tanto, el ángulo B debe ser igual a 180 grados menos la suma de 22.1 grados y 118.6 grados. En realidad, esta es una aproximación porque estos son valores redondeados, lo que nos da 39.3 grados para la medida del ángulo B y ahora el triángulo está resuelto. Espero que hayas encontrado esto útil.